tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de un tema muy común, pero que me lo han preguntado mucho, y es el tema de las raíces. Sobre todo cuando hacemos el primer trasplante de un árbol que tenemos en la maceta de vivero en la que lo conseguimos y han pasado años. ¿Por qué surge tanto la duda? Porque a veces tenemos la necesidad o la costumbre o hasta el deseo de agarrar un árbol que viene en una maceta de cultivo tan grande como esta y pasarlo a una maceta pequeña de una vez. Y siempre me preguntan, ¿cuándo se puede? ¿Es posible hacerlo siempre? ¿Cuándo no? ¿Cuánto debo cortar? ¿Cuánto debo dejar? ¿Hasta dónde puedo llegar sin comprometer la salud del árbol? ¿O cuánto es lo que yo podría forzar el árbol para asegurarme que el árbol va a estar bien y que no voy a morir en el intento? Todo eso lo vamos a ver hoy de una forma práctica, de una forma muy sencilla, como todo lo que hacemos acá en el canal, para que poco a poco vayamos entendiéndolo. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: la especie con la que yo estoy trabajando va a determinar por mucho cuánto trabajo voy a poder realizar acá, independientemente del tamaño en el que esté sembrado en ese momento el árbol. Yo tengo, por ejemplo, acá un junípero variegado que nunca lo he tocado, simplemente lo he pinzado, nunca lo he sacado de esta maceta, pero por saber que es un junípero, que es una conífera, el trato en raíz tiene que ser más sutil, vamos a decirlo así, más delicado, más calculado. No podemos llegar y simplemente sacar y cortar a diestra y siniestra y dejarlo de una vez con un nevari planito y un poquito de raíces para sembrarlo en una maceta delgadita y qué belleza, el árbol se va a ver hermoso. Probablemente el árbol se va a morir. La especie es el primer punto el cual yo tengo que tener cuidado, consideración, y sobre eso definir los pasos o la cantidad de raíces que yo vaya a cortar. Aparte de eso, también está el medio en el que esté sembrado el árbol. En algunos casos, o en la gran mayoría, los viveros, los de producción de bonsái o simplemente de plantas ornamentales, cultivan en tierra, cualquier tipo de tierra. A veces son tierras recicladas, son tierras mezcladas con grans y con otro tipo de elementos, pero al final es tierra, es un elemento orgánico al 100%. Eso obviamente permite un crecimiento del árbol muy vigoroso, pero también al compactarse la tierra, este va a generar raíces más gruesas, raíces más fuertes, porque necesita penetrar en ese medio carente de soltura, vamos a decirlo así. Entonces la raíz tiene que engrosarse para poder ir avanzando en lo que es la colonización o el crecimiento radicular normal del árbol. Caso contrario, si estuviera en un medio más suelto, que es lo que usamos nosotros, los mezclas de sustratos con piedras y demás, que le van a permitir al árbol poder desarrollar raíces más finas con la facilidad de poder crecer en medio de todo ese sustrato sin tener que engrosar tanto las raíces. Todos esos puntos hay que considerarlo. El otro punto a considerar es el tiempo que lleve el árbol creciendo en esa maceta. Obviamente esto es un contenedor grande para el tamaño del árbol. Este árbol no era así, obviamente era un árbol mucho más grande, simplemente que yo lo he ido cortando, quité 3 troncos, dejé uno solo y es un proyectito que voy haciendo ahí casi que en secreto. Nunca lo he mostrado en el canal hasta hoy porque he ido sacándole cosillas ahí de a poco. Pero bueno, el tiempo que lleva el árbol creciendo va a determinar también qué tanta raíz va a tener el árbol, unido a los otros factores que acabamos de ver. Pero si este árbol puede tener aquí 5, 6, 8 años, quiere decir que las raíces han engrosado demasiado y eso va a determinar también, junto con el sustrato y demás, la cantidad de raíz que yo puedo cortar o no puedo cortar. El pasar de una maceta de 1/4 de alto a una maceta de 2 pulgadas no puede hacerse de la noche a la mañana si la especie no lo permite por las condiciones que acabamos de ver. Ahora, probablemente si trabajamos con un ficus, que los ficus son sumamente fuertes, un ligustrum vulgare, este tipo de árboles que son muy resistentes a nivel de raíz, una bugambilia también, es muy probable que de un contenedor en esto yo pueda pasarle una macetica así en un solo trasplante. Sin embargo, todo punto hay que irlo considerando. Yo no puedo decir, bueno, voy a agarrar esta maceta, la voy a quitar toda la tierra, voy a cortar todas las raíces y voy a pasar este árbol de una vez a una macetica divina. Tal vez no se puede porque puede hacer que esto esté de raíces de aquí hasta acá abajo. O puede hacer que solamente tenga raíces aquí y lo del resto sea tierra y el árbol más bien esté necesitando
un cambio de sustrato porque hay mucha raíz dañada. Ese es el otro punto. Tenemos que examinar las raíces, ver su nivel de salud, si hay raíces muertas, si hay raíces podridas, si hay nemátodos, si hay hormigas, si hay X cantidad de cosas que solamente sacando el árbol de aquí podemos ir viendo. Lo otro que tenemos que buscar es la base, un nevari que ya todos comentamos, que ya todos conocemos, para ver cuánto yo puedo ir bajando. Entonces podemos irlo viendo en varias etapas. Lo primero es sacar el árbol de acá, ir descubriendo la parte superior, a ver hasta dónde llegamos a un nevari, a una base bonita, si es que la tiene. Si no la tiene, pues ni modo, habrá que ver si se construye o qué se decide con él. Y el resto es empezar a limpiar de abajo hacia arriba para llegar a un punto medio. Hay algunas especies como los juníperos en los cuales siempre se recomienda dejar un núcleo, una parte central intacta en los primeros trasplantes. Obviamente en el primero sería lo ideal, como el que yo mostré en el ejemplo anterior. El día que yo saque ese árbol de esa maceta, voy a dejar una parte intacta para que las raíces no sufran un colapso o un estrés global o general que le vaya a impedir al árbol volver a salir adelante, sino que se limpia la periferia, se recorta un poco y se deja ese núcleo intacto para un siguiente, segundo o tercer trasplante en el cual poco a poco se va a ir limpiando esa tierra de cultivo con el fin de mantener la salud del árbol y permitirle ir desarrollándose, ir creciendo, ir mejorando su sistema radicular, cambiando raíces muy gruesas por raíces más finas, y ahí poco a poco podemos ir reduciendo el grosor, la profundidad y el tamaño de la maceta. Ok, dicho todo esto, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a sacar este árbol de aquí y vamos a ir viendo paso a paso qué tiene, qué nos presenta, qué dificultades o beneficios tiene, y sobre eso vamos a ir tomando decisiones sobre qué maceta le puede servir en pro del desarrollo y el beneficio del árbol. Lo primero sería, obviamente, sacar el árbol de la maceta. En algunos casos, con solamente golpearla por varios lados, esta se afloja y podemos sacarlo. Pero esto tiene tanto tiempo de estar aquí que, bueno, desde que yo compré este árbol han pasado unos 5 años probablemente, y yo nunca lo he sacado. Y quién sabe cuánto tenía antes de que yo lo comprara. Entonces estamos hablando de que ya tiene mucho rato acá. La tierra también ayuda, entonces no sale. Aquí lo mejor es deshacerse de la maceta, utilice un cuchillo, una tijera, cualquier cosa para romper la maceta. Yo me hice este cuchillo con lo que me sobró de una podadora. Es un cuchillo bastante fuerte, con bastante filo, que me ayuda para este tipo de casos, para poderlo romper sin mayor problema. Entonces hacemos un corte longitudinal, con cuidado de no llevarse los dedos en el proceso, y poder sacar el árbol. La maceta está bien dura. Quiere decir que lleva mucho rato ahí. Ahí. Ya rompió. Y cortamos. ¿Qué nos vamos a encontrar? No tengo... Y, uy, sí, ya me di cuenta. Esto está, pero divino. La cantidad de raíces que hay aquí es algo increíble. ¿Qué pasa cuando el árbol está también muy saturado de raíces? Dificulta mucho lo que es la correcta hidratación, porque hay tanta raíz que el árbol no puede absorber. Entonces no drena bien. Ya que en este caso me está costando cortar la maceta por la cantidad de raíces que está. Jamás iba a poder sacarla. Listo. Ahora sí. Uf, ya cómo está eso. Maceta afuera. Y, oh por Dios. Esto está... Aquí hay dos cosas que quiero que vean. Acérquese para que lo pueda ver. Quiero que note la diferencia de color de esta porción de aquí para arriba y de esta porción de aquí para abajo. Esto es uno de los problemas por los cuales cultivar con tierra se presentan siempre. Esta parte está sana y de aquí para abajo el olor huele a podrido. Aquí hay raíces ya podridas. El olor que emana no es muy agradable, tampoco es muy fuerte, pero sí es normal, o se nota que el árbol tiene un problema
de pudrición de raíces. De hecho, si usted huele, pudiera olerlo, o si le pasa en algún momento, huele como agua estancada. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de tierra. Entonces yo siempre riego aquí, y por más que yo veo seca esta área, aquí no hay tiempo o no se le ha dado tiempo de que se seque. Entonces vea la diferencia y vea lo que está en todo el árbol. ¿Lo ve? Esta parte todavía mantiene oxigenación, por decirlo de alguna forma, y ya en esta otra parte no ha habido tanta oxigenación. Por lo tanto, la ausencia de oxígeno genera pudrición de raíces. Ausencia de oxígeno, exceso de humedad. Quiere decir que el árbol estaba necesitando, hace mucho tiempo, un trasplante. ¿Culpa de quién? Obviamente, culpa mía, porque yo no le he dado el trabajo y el cuidado adecuado. Entonces, vamos a ir librando todo esto. Esto hay que quitarlo, esto hay que sanarlo. Todas estas raíces podridas o dañadas hay que quitarlas para que el árbol se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque si no, la pudrición va a seguir avanzando, va a seguir dañando el árbol y vamos a perderlo eventualmente. Yo voy a tratar de limpiarlo del todo, y si no, simplemente cuando es mucho se corta un disco y se trabaja con lo que ya está limpio, con lo que está sano. Pero parece que la tierra está flojilla, y sí, huele a podrido, desgraciadamente. Huele a agua estancada. Si alguna vez le ha tocado limpiar un florero de la casa de su mamá o de un familiar que lleva mucho tiempo el agua ahí estancada en el florero, ese olor es justamente lo que está saliendo de esta mata de raíces, ¿verdad? Entonces, voy a limpiar esto por acá y ya continuamos. Al final decidí cortar el pedazo que estaba podrido, que de verdad huele bastante mal, y me quedo con la parte que está en mejor condición. Lo que sigue ahora es ir escarbando de adentro hacia afuera, como les dije, para ir buscando una base, un nevari, algo que tengamos que mostrar. ¿Cuánto tenemos que escarbar? Bueno, tenemos que ir tratando de buscar en una distancia prudencial. No es que vamos a llegar hasta el fondo de todo, pero ya poco a poco empezarán a aparecer raíces un poquito más gruesas. De todos modos, esta primera capa siempre es donde sale toda esa bendita mala hierba que, como siempre digo, el día que sembrar mala hierba se ponga de moda, ese día deja de crecer la desgraciada. Pero como es para joder, entonces crece hasta donde no hay agua, ¿verdad? Así es que vamos a ir rascando, vamos a ir buscando 360 grados para ir tratando de encontrar raíces un poco más gruesas que nos permitan delimitar hasta dónde vamos a escarbar aquí para seguir limpiando en la parte de abajo. En este caso especial, que de alguna forma pues me alegra que haya salido así, porque nos va a permitir ver todas las complicaciones a las que uno se ve expuesto cuando trabaja con un árbol de vivero y que pasa mucho tiempo en la maceta. Es algo que en algunas circunstancias pues nos toca trabajar, nos toca enfrentar, y es bueno que lo vean de primera mano para que puedan saber, entender y sobre todo aprender qué es lo que se debe hacer. Ya yo al quitar toda esta capa, quité también la capa donde está creciendo de momento la mala hierba, quito todas las raíces que están ahí absorbiendo nutrientes que no son del árbol, y me permite ahora sí trabajar con una mayor libertad, buscando la base del árbol. Está muy lleno de raíz fina, lo cual es una buena noticia para nosotros, porque nos va a permitir limpiar bastante. Entre más raíz fina tenga el árbol, mejor. Y en estos puntos donde tiene tanta tierra, hasta no es mala idea coger una manguera, una hidrolavadora, una boquilla de presión que tire el agua a presión para lavar todo esto.
Si no lo tiene, no se preocupe, un baldecito con agua, lo sumerge y lo va limpiando. Pero ahorita el embrollo aquí es maravilloso, es considerable, entonces vamos a irlo limpiando poco a poco. ¿Okay? Parece que no hay así como de momento a simple vista un Nebari que uno diga, ah caray, qué bonita base. Puede ser que sí esté más abajo, de momento no lo veo. Entonces ya quité una capa como de, ¿qué podríamos decir? 1 centímetro, 2 centímetros de espesor. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar esto aquí de momento. Podemos usar la Kuma D, que es la herramienta que parece ¿cómo se llama? Un tenedor. Si no tiene una Kuma D, puede doblarle las puntas a un tenedor. Asegúrese que su mamá o su mujer no se den cuenta para evitar problemas en la casa y lo puede ir limpiando más fácil. Aquí yo voy a ir soltando un poco más la tierra para ir liberando un poco más las raíces y ver con qué me encuentro. La idea en este punto es quitar toda esta tierra dañada para que el árbol pueda respirar, pueda oxigenarse, las raíces puedan recuperarse, quitar todo lo que está dañado y darle oportunidad al árbol para que se recupere. Hay muy poco follaje, hay mucha raíz, quiere decir que la balanza está inclinada a nuestro favor, entonces nos va a permitir ser un poquito más drásticos en cuanto a la limpieza de raíces. Esto es un trabajo que toma tiempo, voy a irlo aflojando, voy a irlo trabajando y cuando lo tenga ya más avanzado les muestro cómo voy. Al final decidí lavar todo lo que es el cepillón de raíces porque era demasiado pegado lo que tenía la tierra y todo esto viejo que tenía ahí pegado. Así es que para poderlo limpiar bien decidí meterle agua a presión para poderlo lavar. Ok, ya con las raíces limpias, lo que estoy haciendo es quitando las raíces que van hacia arriba para poder ir peinando el pan de raíces y poder ir dejando, ya se ve más o menos una basecita interesante con la que podemos ir trabajando. Vamos a ir quitando las raíces superficiales, como les digo, que van creciendo de forma incorrecta para ir limpiando mejor la base y poder ir desarrollando poco a poco un mejor Nebari. ¿Qué es lo que busco yo? Un desarrollo radial, todavía hay raíces con tierra por ahí. Y debido a la cantidad de raíces que es obvio que el Buxus genera, tengo que ser mesurado con lo que voy a cortar de más. Obviamente el árbol tiene suficiente raíz fina para salir adelante, lo cual me da mucha, pero mucha confianza. Pero no puedo excederme en cuanto a la cantidad de corte que voy a hacer, confiándome justamente en que tiene mucha raíz fina. Porque puedo llegar a un punto de no retorno en que el árbol simple y sencillamente no va a responder. Entonces lo que estoy haciendo es de forma radial ir limpiando para poder ir haciendo un Nebari o un cepellón de raíces de forma radial que me permita ir limpiándolo y ya luego pensar en qué maceta le puede ir bien. Ya con esta limpieza que se hace, el árbol debería poder meterse en una maceta, aunque por lo que estoy viendo no se va a poder meter en una maceta muy pequeñita, que es justamente lo que les decía al inicio del video, que a veces venimos con una expectativa y tenemos la maceta y lo queremos poner en esa maceta y lo forzamos demasiado y el árbol no soporta. Entonces en este caso, con lo que yo estoy viendo aquí, básicamente el árbol me está diciendo cuál es el diámetro máximo que él podría soportar a razón de macetas. Sí, lo estoy cortando bastante, eso sí es un hecho, porque el árbol también lo está necesitando. Usted vio la cantidad de raíces que tenía
este renuevo o este refresco de raíces, pues lo va a agradecer el árbol. Y como dije, tengo suficiente para poder recortar, limpiar sin problemas y permitirle al árbol de nueva cuenta recuperarse y volver a brotar. Si lo hubiera hecho a pura limpieza del palillo, no hubiera podido llegar a este nivel o me hubiera tomado mucho, pero mucho tiempo. Ok, otra cosa que tengo que valorar justamente es que tengo unos tocones grandes en la parte baja del árbol que no puedo rebajar ya más. Ya esto es madera, entonces ya me indica que hasta ahí puedo llegar. Puedo rebajarlos un poquito, eso sí, puedo rebajarlos un poquito más, pero no puedo irme muy al fondo porque pongo en peligro la salud del árbol. Un poquito de limpieza más por acá, creo que aquí hay un poquillo de enredo con estas raíces que se pueden quitar. Ahí, ahora sí, para despejar un poquito mejor. Es como un corte de pelo que le estamos haciendo. Me recuerda mucho al tipo de raíz que hacen los ligustrum. Muy profuso, muy abundante, muy bonito. Y con eso, pues obviamente permite ir bajando por mucho el cepillón y tener un árbol más bonito. Una última limpiadita, una última peinadita. Asegúrese que las raíces no queden enrolladas. Asegúrese que todas las raíces apunten hacia afuera, hacia el lado que les toca. O sea, yo lo que estoy haciendo es haciendo este movimiento hacia afuera para terminar de desenredar las raíces y permitirles crecer de forma ordenada. Todavía tiene un poco de esa tierra fea. Le vamos a dar una última lavadita y ya con eso podemos ir valorando en cuál maceta lo vamos a meter. Bueno, ahora sí, luego de lavar y quitar y volver a lavar y cortar otra vez todo lo que estaba dañado en el árbol. De hecho, usted puede ver parte de la corteza se ha ido pudriendo producto del mismo problema en las raíces del árbol. Esa situación ha subido, ha dañado algunos de los troncos. Parte de la razón que me llamó a matar algunos y dejar el que estaba mejor vivo, justamente por eso, porque a nivel de troncos, pues ya la pudrición había llegado producto de una humedad excesiva. Ya ustedes pudieron ver, ya lavé prácticamente todo. Sí le queda residuos, pero ya no es tanto en realidad. Ya el árbol podríamos decir que se saneó. Se cortó inclusive hasta la madera que estaba ya dañada, podrida, y básicamente lo que quedó fue esto. Obviamente yo lo recorté un poquito más. Tenía un poco de nemátodos, que son esas protuberancias que se hacen en las raíces. También las quité, o sea, un saneado completo. ¿Es mucho la raíz que se cortó? Sí, pero es poco el follaje que queda. Digamos que la balanza todavía sigue un poquito nivelada, un poquito a nuestro favor. En este punto no hay nada garantizado. Si el árbol no se le hubiera hecho esto, en algún momento eventualmente el árbol iba a llegar a podrirse por completo. Producto de hongos, producto del exceso de humedad, producto de, bueno, todos los factores se unen en contra y el árbol hubiera terminado muriendo. Esta es una solución preventiva que había que hacer sí o sí para salvar el árbol. Ok, ya con esto, con lo que nos quedamos, con lo que sabemos que el árbol puede eventualmente salir adelante, necesitamos tomar la decisión respecto a la maceta que vamos a utilizar. Una maceta como estas le queda perfecta. Usted puede ver ahí le queda genial. Yo pongo el árbol ahí y hasta bonito se ve el bandido. Ahí lo ponemos. Sin embargo, quisiera ponerlo en algo un poquito más profundo para darle el chance de que tenga espacio para crecer. En esta maceta se va a ver muy bonito, pero se va a ver muy limitado su crecimiento, lo cual, pues en este momento no nos favorece. Necesitamos tener un árbol que tenga espacio para crecer y, bueno,
hay bastante espacio hacia abajo. Yo creo que sí lo vamos a poder dejar aquí sin mayor problema. Ya es un tema de cultivo. La diferencia es que en este el trasplante tendría que ser un poquito más a corto plazo y este podría aguantar un poquito más de tiempo. Si usted ve, la diferencia en realidad no es mucha. Entonces vamos a utilizar este para ver cómo se ve. Entra flojito, le queda más de la mitad de la maceta de espacio para que pueda crecer. Así es que vamos a plantarlo. Yo tengo acá justamente alambre de anclaje, tengo el alicate, tengo el cortador de alambre, todo lo necesario para hacer el anclaje como debe ser. Y como siempre vamos a preparar la maceta con todo lo que usted ya sabe que necesita el árbol para que se quede sujeto en la maceta y que no vayamos a tener problemas. Estas macetas ya vienen como con la rejilla incluida, lo cual es súper benéfico. Y voy a utilizar el mix que he venido utilizando últimamente, que es piedra volcánica, piedra pómez y materia orgánica. Sentamos el arbolito, que quede bien posicionado, bien puesto, que no tenga problemas. Creo que ahí está bien y vamos a anclarlo. Eso ya es un trabajo rápido, usted lo conoce. Yo voy a terminar aquí de acomodar al amigo, de anclarlo, llenarlo con sustrato, palillarlo bien y ya les muestro el resultado final. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado del trabajo de hoy, un trabajo bastante arduo y eso nos da un poquito de reflexión para saber que todo lo que compende a raíces es un tema único en cada árbol. Si tomamos en cuenta las consideraciones que vimos al inicio, nos podemos dar cuenta que tenemos que ir paso a paso, pero que eso no nos va a preparar nunca para lo que nos podamos encontrar. Hoy fue un ejemplo perfecto de casos muy extremos en los cuales que hay que tomar medidas muy extremas para salvar el árbol. Nada garantiza el éxito de lo que acaba de suceder acá. Pero si no tomamos en consideración estas medidas a tiempo, vea lo que nos podemos enfrentar. Prácticamente más del 50-60% del pan de raíces estaba podrido, producto de un mal cultivo en un tema de tierra extremadamente húmeda que, sumado a las condiciones del tiempo que hemos tenido en estos últimos tiempos acá en Costa Rica, pues todo se juntó y empezó a dañar el árbol, al punto que algunos troncos estaban podridos. A mí me llamaba la atención, pero ya entiendo la razón por la cual sucedió. No es la mejor época para hacer esto, pero si me hubiera esperado hasta el otro año, probablemente el árbol ya no lo hubiera aguantado. De nuevo, nada garantiza que el árbol vaya a sobrevivir, nada lo garantiza. Hay un 50% de probabilidades en que el árbol pueda por fin ya respirar, ya tener una buena y adecuada oxigenación en sus raíces, con un sustrato que le va a permitir hidratarse, pero a la vez secarse. Recuerden que es necesario que el árbol sienta sed, es necesario que las raíces tengan esa sensación de sequía, porque eso las va a provocar crecer en búsqueda de la humedad. Ese crecimiento radicular se traduce en crecimiento vegetativo en el árbol y la rueda empieza a caminar ahora sí como es debido. En el caso, como teníamos el árbol en esa maceta, así es que es una maceta muy grande y el árbol está en desarrollo, pues no, el árbol estaba más bien echando para atrás porque la pudrición estaba abarcando ya el tronco principal, estaba llegando ahí. Trabajar con raíces es tal vez la parte más importante en el bonsái, porque la salud que se halla acá es el reflejo de lo que vemos aquí. Nada hacemos con tener un árbol muy bonito, con buenas torsiones, nubes de follaje, todo bien definido, una forma, una estética, todo lo que usted quiera, proporciones, en fin. Si acá hay una salud deplorable o mala, porque en algún momento todo lo bonito se va a ver afectado por lo que sucede acá. Raíces y la parte externa deben crear un balance perfecto para poder tener un árbol en un crecimiento integral, un crecimiento correcto y una salud que perdure por años. Debemos considerar tipo de especie, tipo de sustrato en el que está sembrado y sobre eso ir descubriendo, ir destapando, ir analizando, ir tomando decisiones en pro de la salud del árbol. En este caso,
Pudimos meterlo en una maceta pequeñita, se ve bonito, perfecto, pero si no se hubiera podido, porque la cantidad de raíces que tenía estaba sana, estaba fuerte, bueno, hubiéramos podido reducirlo un poco más y meterlo en una maceta un poquito más grande en pro del árbol. Pero en este caso lo que hicimos fue quitar todo lo que estaba dañado para evitar que esa pudrición siga avanzando y darle chance al árbol que se recupere. De momento no hay nada dicho, solamente resta esperar y darle chance al árbol y los cuidados necesarios para poderlo sacar adelante. Importante estas revisiones y tomarlo en consideración en cada uno de sus árboles. ¿Le había pasado alguna vez? ¿Alguna vez había sacado el árbol y se había encontrado que la mitad del pan de raíces estaba podrido? Cuéntenmelo en los comentarios, me gustaría leerlo y escuchar de sus experiencias. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.